Cuarta parte de Incompatibles. Capítulo 16. Tentación. El segundo proyecto llegó envuelto en una naturalidad que a Rebecca le resultó, de inmediato, sospechosa. No fue un correo genérico ni una notificación impersonal perdida entre otros asuntos pendientes. Fue Nam, llamándola directamente, con ese tono práctico y directo que no dejaba espacio para dramatismos innecesarios, ni para falsas cordialidades. Cuando Nam llamaba así, era porque algo ya estaba decidido en un nivel superior. Tenemos una propuesta nueva, dijo. Editorial en exterior. Playa. 2 días de trabajo. Viaje corto. Rebecca se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual, como si necesitara reacomodar internamente el peso de esas palabras. Sintió una leve desestabilización, una sensación parecida a cuando el suelo se mueve apenas, lo suficiente como para obligarte a corregir la postura. Playa, repitió finalmente, sin lograr disimular del todo la sorpresa. Sí, luz natural, atmósfera abierta. El concepto apunta a algo más orgánico. Sarocha sugirió el lugar. Ahí estuvo el primer golpe. No en el viaje, no en la duración, ni siquiera en el tipo de proyecto. El impacto real estuvo en ese detalle aparentemente menor. Sarocha había estado involucrada desde el inicio. No como un nombre añadido después, sino como alguien que había participado activamente en la elección del escenario. Nam agregó, necesitamos tu confirmación para hoy en la tarde. Rebecca colgó la llamada con educación automática, y se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono durante varios segundos. Sintió como algo dentro de ella se tensaba de inmediato, como un reflejo aprendido. La idea de compartir un espacio abierto con Sarocha, lejos del entorno controlado del estudio, le resultó incómoda de una forma difícil de definir. En la playa no había paredes, no había esquinas, no había límites físicos claros, no existía la posibilidad de esconderse detrás del trabajo con la misma facilidad. Eso la inquietaba. Y, sin embargo, debajo de esa incomodidad había otra sensación, más baja, más sutil, más peligrosa por lo honesta que era. Expectativa. Eso fue lo que realmente la descolocó. No el miedo, no la resistencia, la expectativa. Durante el resto del día intentó racionalizarlo todo con argumentos lógicos. Era trabajo, un encargo más dentro de una agenda que empezaba a llenarse de nuevo. Un desplazamiento breve, perfectamente delimitado. No había ningún motivo real para sobredimensionarlo. Sarocha solo era una modelo más. No tenía por qué preocuparse demasiado. No había, en teoría, ningún vínculo especial entre ellas más allá del profesional. Y aún así, su mente no obedecía del todo. Mientras organizaba equipo, mientras revisaba correos pendientes, mientras intentaba concentrarse en tareas mecánicas, imágenes involuntarias se colaban una y otra vez. El mar abierto, la luz sin filtros, el viento moviendo la ropa sin pedir permiso. Y Sarocha allí, no contenida, no delimitada por un fondo neutro, más libre, más visible. Esa imagen no le generó rechazo, le generó un vértigo leve, persistente, como si algo dentro de ella supiera que ese escenario implicaba una pérdida de control que aún no estaba preparada para gestionar. Cuando finalmente respondió aceptando la propuesta, lo hizo con un correo breve, profesional, casi seco. Eligió cada palabra con cuidado, como si el tono pudiera compensar todo aquello que no estaba dispuesta a escribir. Acepto. Condiciones habituales. Confirmamos detalles. Nada más. Cerró el correo y dejó el computador a un lado, como si así pudiera cerrar también el asunto. Pero esa noche durmió mal. No fue una ansiedad explícita ni pensamientos desbordados. Fue algo más insidioso. Una sucesión de ideas que no lograban ordenarse, que giraban alrededor de una misma pregunta sin llegar a formularla del todo. Se preguntó en algún punto de la madrugada, ¿en qué momento había empezado a temerle tanto a la cercanía de alguien? No a la intimidad física, esa nunca había sido la verdadera amenaza, sino a la emocional. A esa forma silenciosa y persistente en que Sarocha parecía ir desmontando sus defensas, sin tocar una sola pieza de manera directa. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Sarocha observaba el plano de la playa desplegado en la pantalla de su iPad.
Sostenía una copa de vino con una tranquilidad que contrastaba con la precisión de su mirada. Había elegido el lugar con intención. La playa no permitía distancia real. No ofrecía refugios cómodos. No admitía control absoluto. Aceptó, le confirmó Nam por mensaje. Sarocha sonrió, esta vez sin molestarse en disimularlo. No era una sonrisa amplia ni ostentosa, sino una curva lenta, satisfecha. Claro que lo haría, respondió. Rebeca no huye cuando algo la desafía. Apagó la pantalla del móvil con un gesto tranquilo y apoyó la espalda en el sillón. El tablero estaba listo. Y esta vez, lo sabía con certeza, no pensaba jugar con sutileza. El viaje comenzó temprano, con una luz todavía pálida filtrándose por las ventanas del transporte. Esa claridad indefinida que no es mañana ni noche, sino un territorio intermedio donde todo parece más frágil. Rebeca subió entre las primeras. Escogió un asiento junto a la ventana y se acomodó con movimientos precisos, casi rituales. Auriculares puestos. Cámara apoyada en el regazo como si fuera un escudo. La mochila bien cerrada, los brazos cruzados alrededor de su espacio. Saludó con cortesía, sin extender conversaciones innecesarias. Sonrisas breves, asentimientos educados, nada más. Había decidido que ese sería su refugio. El silencio, la música, la observación desde fuera. Sarocha se sentó 2 filas más atrás. No se acercó. No buscó contacto inmediato. No dijo nada. No hacía falta. Desde que llegaron al destino, su presencia fue distinta. No más contenida. No más calculada. Simplemente abierta. Como si hubiera decidido dejar de administrar cada gesto. El vestido ligero se movía con el viento sin esfuerzo. El cabello suelto caía sobre sus hombros sin intención de ser ordenado. La piel expuesta al sol no parecía una elección estratégica, sino una consecuencia natural de estar cómoda en su propio cuerpo. No era provocación directa. Era algo más inquietante. Era libertad. Y eso, para Rebeca, resultaba mucho más peligroso que cualquier gesto deliberado. Durante la primera parte del trabajo, Rebeca intentó mantenerse en control. Se aferró a lo que sabía hacer mejor. Indicaciones claras, ritmo firme, mirada técnica. Hablaba de luz, de encuadres, de líneas. Se refugiaba en el lenguaje profesional como si fuera un muro sólido. Pero Sarocha ya no se movía solo dentro del encuadre. Se acercaba cuando no era estrictamente necesario. Se inclinaba para escucharla aunque la distancia permitiera oírla perfectamente. Esperaba las indicaciones sin retroceder, sosteniendo el espacio compartido. Así, preguntaba, con una media sonrisa que no intentaba ocultar nada. ¿O prefieres que me deje llevar un poco más? Rebeca sentía la garganta seca antes de responder. Se obligaba a pensar, a medir. Un poco más, decía. Pero no pierdas el eje. No suelo perderlo, respondía Sarocha. Y esta vez no apartaba la mirada. No fingía neutralidad. No disimulaba la intención. Rebeca lo notó. Y aún así, no retrocedió. En una de las tomas cerca del agua, mientras ajustaban ángulos con el mar avanzando y retrocediendo a pocos metros, Rebeca sintió que algo se estaba desplazando. No en la escena, en ella. Una asistente observó la interacción con curiosidad abierta. No había nada explícito, ningún gesto que pudiera señalarse sin exagerar, pero había algo evidente, algo que ya no pertenecía solo al espacio íntimo entre 2 personas. La tensión había dejado de ser invisible. Sarocha se acercó un poco más, lo suficiente como para que el sonido del mar no fuera lo único que llenara el espacio entre ellas. «Te siento distinta aquí», dijo en voz baja. «Menos protegida». Rebeca respondió demasiado rápido, como si quisiera tapar algo antes de que se escapara. «Es el entorno», no corrigió Sarocha sin dureza. «Soy yo». Rebeca levantó la vista. Y no apartó la mirada. Ese fue el error. No grande. No escandaloso, pero claro, suficientemente claro como para que Nam lo notara, para que la estilista dejara de fingir que estaba concentrada solo en su trabajo, para que uno de los asistentes desviara la mirada, incómodo, consciente de estar presenciando algo que no estaba en el guión. Rebeca reaccionó tarde, demasiado tarde para recomponer del todo la máscara. «Sigamos», ordenó.
Su voz era firme, pero ya no neutra. Había algo más ahí. Una vibración que no pertenecía al rol profesional. La sesión continuó, pero el equilibrio había cambiado. Rebecca estaba más expuesta, más consciente de cada movimiento propio, de cada gesto de Sarocha, y por primera vez, también de las miradas ajenas. Al final del día, mientras regresaban al alojamiento, alguien comentó, casi con ligereza, lo bien que se veían trabajando juntas. Cómo parecía haber una conexión especial. Rebecca escuchó el comentario, y no lo corrigió, no se distanció, no lo negó, solo guardó silencio. Ese silencio fue, quizás, su gesto más elocuente. Sarocha caminaba a su lado. No la tocó. No dijo nada en voz alta, pero su sonrisa era tranquila, consciente, cargada de una victoria que no necesitaba proclamarse completa. Esto recién empieza, murmuró, solo para ella, cuando nadie más podía oírlas. Y por primera vez desde que se conocían, Rebecca no tuvo una respuesta inmediata. Porque algo en su interior, algo que había sostenido durante años con disciplina y distancia, por fin había empezado a ceder, y ya no estaba segura de querer detenerlo. Capítulo 17. La caída de Rebecca. Ya estaba oscureciendo cuando Sarocha se dio cuenta de que no podía quedarse quieta. No era inquietud física, no era simple aburrimiento, era una sensación más precisa y más incómoda, como si algo dentro de ella estuviera fuera de lugar y se negara a acomodarse. Había pasado el día entero rodeada de gente, de ruido, de miradas constantes, y aún así, ahora, en la quietud de su habitación, se sentía expuesta. Había intentado distraerse de todas las formas conocidas. Revisó mensajes sin leerlos realmente. Cambió de ropa 2 veces sin encontrar comodidad en ninguna. Se metió a la ducha con la excusa del cansancio, dejando que el agua caliente corriera más de lo necesario, como si pudiera arrastrar con ella ese pensamiento persistente. Nada funcionó. La imagen de Rebecca no se diluía. No como otras veces, cuando el deseo aparecía rápido, claro, casi mecánico. Cuando bastaba identificarlo para saber qué hacer con él. Esta vez no había urgencia corporal inmediata. No había ligereza. Había algo más lento, más profundo, más difícil de nombrar. Una tensión que no pedía descarga, sino resolución. Caminaba descalza de un lado a otro de la habitación, sintiendo el contraste del suelo frío bajo los pies. La botella de vino seguía cerrada sobre la mesa, intacta, como si también estuviera esperando. Cada vuelta era una forma de posponer lo inevitable. Cada pausa frente al ventanal, una confirmación silenciosa de que ya había cruzado un límite interno. No era solo deseo, era la necesidad de cerrar algo que había quedado abierto desde antes. Desde la primera vez que Rebecca no reaccionó como se esperaba. Desde esa mirada que no adulaba, que no pedía, que no se rendía. Rebecca no había cedido como los demás. No había respondido con fascinación inmediata. No había buscado aprobación ni cercanía. No había mostrado esa devoción tácita que Sarocha conocía tan bien, esa que siempre aparecía tarde o temprano. Y esa resistencia había tocado su ego, sí, pero también algo más delicado. Algo que no estaba acostumbrada a exponer. Quería verla de cerca. Quería sacarla de ese lugar seguro. Quería comprobar, con una certeza casi cruel, si al final también ella podía perder el equilibrio. Tomó la botella de vino con decisión, como si ese gesto terminara de sellar algo que ya estaba resuelto desde antes. No pensó en alternativas. No elaboró justificaciones complejas. Una copa después de un día largo no era una transgresión. Era en apariencia algo razonable, casi inocente. Y aún así, cuando salió al pasillo y comenzó a caminar hacia la habitación de Rebecca, algo se contrajo en su interior. Un leve nudo en el estómago. Una tensión inesperada en el pecho. Eso la desconcertó más que cualquier otra cosa. ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Por qué esta sensación absurda de estar apostando algo que no solía poner en juego? Ella tenía el control. Siempre lo había tenido. Sabía leer las dinámicas, manejar los tiempos, entrar y salir sin perder ventaja. Las relaciones, los juegos, las miradas. Todo se ordenaba según su voluntad. Rebecca no iba a ser diferente. No podía serlo. Se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo, ajustó el agarre de la botella y tocó.
Dentro de la habitación, Rebeca estaba saliendo de la ducha. El vapor empañaba el espejo del baño, difuminando su reflejo, y el sonido del agua aún resonaba débilmente cuando escuchó el golpe seco en la puerta. Se quedó inmóvil, con la toalla ajustada al cuerpo y el cabello húmedo cayéndole por la espalda. No esperaba a nadie. El pensamiento apareció antes incluso de que pudiera razonar: Sarocha. No fue sorpresa lo que sintió. Fue otra cosa, una mezcla incómoda de anticipación y fastidio consigo misma. Como si una parte de ella hubiera sabido, desde que terminó la jornada, que esa visita era una posibilidad real. Desde que había notado, durante el día, cómo su distancia habitual comenzaba a fallar, cómo su neutralidad, tan trabajada, ya no era una armadura completamente cerrada. Se acercó al espejo empañado y se miró apenas, delineando su propio rostro con la palma de la mano para despejar el vapor. Inspiró despacio. Se dijo que no tenía por qué significar nada, que podía ser solo una visita, una copa, una conversación innecesaria. Pero no se engañaba del todo. Caminó hacia la puerta con pasos lentos. Cada uno pesaba más de lo normal, como si al avanzar estuviera eligiendo algo sin decirlo en voz alta. Cuando apoyó la mano sobre la manilla, sintió cómo su cuerpo se tensaba, atento, alerta. No era miedo, no era rechazo. Era una conciencia aguda de que al abrir algo iba a cambiar. Giró la manilla y abrió. Sarocha estaba ahí, de pie, sosteniendo la botella de vino con una mano relajada, casi distraída. Vestía de forma simple, demasiado simple para alguien acostumbrada a construir presencia con cada detalle. No había maquillaje pensado, ni postura ensayada, ni esa sonrisa calculada que Rebeca había aprendido a reconocer durante el día. En su lugar había algo más vulnerable, una quietud expectante, una humanidad que desarmaba. Pensé que tal vez comenzó, y se detuvo apenas un segundo. Lo justo para que la duda se filtrara: podríamos tomar una copa. Si no estás muy cansada. La voz no era la de alguien que da por sentado el permiso. Era una invitación real, y eso, para Rebeca, fue lo primero que la descolocó. Tardó más de lo normal en responder. El pasillo estaba en silencio, iluminado apenas por una luz cálida que no alcanzaba a disipar las sombras. La cercanía entre ambas era evidente, casi incómoda. Rebeca sintió el peso de la toalla aún húmeda contra su piel, la conciencia de su propio cuerpo recién salido del agua, expuesto de una forma que no había previsto. Pensó en decir que no. Pensó en inventar cansancio, en usar la excusa fácil, en cerrar la puerta con amabilidad y volver a la seguridad de su espacio. Porque permitirle entrar no era solo aceptar una copa, era aceptar una intención, una curiosidad compartida, un territorio ambiguo. Pero cerrarle la puerta también habría sido una declaración. Pasa, dijo al final, dando un paso atrás. Solo dame unos minutos para vestirme. Sarocha no sonrió de inmediato. Asintió apenas, como si quisiera asegurarse de no invadir más de lo permitido, y luego cruzó el umbral. Fue un gesto simple, un paso, nada más. Y sin embargo, algo se desplazó en el aire. Rebeca se dirigió al baño donde se puso ropa cómoda. Se sentaron frente a frente, primero manteniendo una distancia prudente, casi protocolar. La botella quedó entre ambas, como un objeto neutro, una excusa. Hablaron de cosas simples. El ritmo del trabajo, la luz particular de la playa al atardecer, el cansancio acumulado del día. Nada comprometedor, nada personal en exceso. Y aún así, las palabras fluían con una facilidad inesperada. Rebeca se sorprendió a sí misma riendo. No era una risa fuerte, ni desbordada. Era suave, sincera. Hacía tiempo que no reía así en presencia de alguien nuevo. Los hombros se le relajaron sin que lo notara. Su postura dejó de ser defensiva. El vino ayudó. La primera copa calentó la conversación. La segunda la volvió más suelta. Aparecieron comentarios al margen, recuerdos pequeños, opiniones dichas sin el filtro habitual. Confesiones mínimas, sin peso aparente, pero que abrían grietas. Sarocha escuchaba con atención real. No interrumpía. No dirigía. Observaba. Cuando la botella se vació, fue ella quien lo notó primero. «Podríamos pedir otra», dijo, levantando el vidrio vacío y mirándola por encima del borde.
Rebeca sintió la advertencia interna antes incluso de responder. Tal vez no deberíamos, dijo, aunque su voz carecía de firmeza. No se levantó. No hizo el gesto de cerrar la conversación. No se apartó. Sarocha inclinó la cabeza apenas, acercándose un poco más. Su sonrisa fue suave, casi cómplice. Solo una más. No hubo respuesta inmediata. Ese silencio fue la verdadera decisión. La segunda botella cambió el ritmo por completo. La conversación perdió estructura. Las pausas se hicieron más largas. Las miradas se sostuvieron más de lo necesario. La distancia entre ambas se redujo sin que ninguna lo señalara. Rebeca terminó apoyada en el cabecero del sofá, casi recostada, con las piernas algo abiertas. Sarocha se acercó lo suficiente como para que sus rodillas casi se tocaran. No la tocaba, no invadía, pero estaba presente de una forma que hacía imposible ignorarla. Cada gesto era consciente, cada respiración compartida perceptible. «Mírame», dijo Sarocha en voz baja, sin orden, sin dureza. Rebeca levantó la vista. El mundo pareció concentrarse en ese punto exacto. El beso no fue abrupto ni urgente. Llegó con una firmeza tranquila, como si hubiera sido pensado durante horas. Sarocha sostuvo el rostro de Rebeca con ambas manos, con una seguridad que no admitía dudas, y se acomodó sobre ella con naturalidad, sentándose a horcajadas. El contacto fue inmediato, inevitable. Rebeca no respondió al principio. Su cuerpo se tensó un segundo, atrapado entre el deseo y la lucidez. Luego, lentamente, devolvió el beso. No con entrega total, pero sí con sinceridad. El deseo estaba ahí desde antes. Latente. Negarlo habría sido inútil. Cuando intentó apartarse, no fue por rechazo. Fue por conciencia. «Espera», murmuró, apoyando una mano contra el pecho de Sarocha. «Estamos ebrias». Sarocha no se apartó de inmediato. Sus labios buscaron los de ella otra vez, insistentes, seguros, como si temiera que ese momento se deshiciera si lo soltaba. «No quiero parar», susurró. «Me gustan tus besos. Te necesito». La palabra quedó suspendida entre ambas. No como una promesa, sino como una confesión peligrosa. Rebeca cerró los ojos. Sintió el peso exacto de ese instante. Supo, con una claridad dolorosa, que ese era el punto de quiebre. El lugar donde el profesionalismo dejaba de ser una barrera real. Donde las excusas futuras perderían fuerza. Al abrirlos, no la empujó. Se levantó con Sarocha aún cerca, guiándola con una mano firme hacia la cama. No hubo prisa. No hubo discursos. Solo una aceptación silenciosa de lo que ya estaba ocurriendo desde antes. Sarocha no habló. No hizo ninguna broma. No reclamó nada. Se dejó guiar con una docilidad que contrastaba con la seguridad que había mostrado minutos antes. Caminó tras ella, sintiendo el leve balanceo del cuerpo de Rebeca, la cercanía constante, el roce inevitable de piel con piel en cada paso corto hacia la cama. Rebeca se detuvo al borde de la cama. No la empujó. No la soltó de golpe. Se giró para mirarla, y por un segundo largo sus miradas se encontraron sin urgencia, sin palabras, con una lucidez casi dolorosa. Ahí estaban todas las preguntas que no se dijeron, todas las advertencias que eligieron ignorar. Sarocha llevó una mano al rostro de Rebeca, no para dominarlo, sino para sostenerlo. Sus dedos se deslizaron con cuidado, como si quisiera memorizarla. El beso que siguió fue distinto al anterior, más lento, más profundo, menos ansioso. No había prisa. Había una entrega consciente. Rebeca respondió apoyando la frente contra la suya, respirando hondo, permitiéndose ese segundo exacto de vulnerabilidad antes de rendirse del todo. Luego la condujo suavemente hacia atrás, hasta que la cama recibió el peso de ambas. Las sábanas se arrugaron bajo sus cuerpos. El mundo exterior, el proyecto, el equipo, las normas, las distancias empezó a diluirse, no de golpe, sino como un ruido que se apaga poco a poco hasta dejar solo el silencio compartido. La noche avanzó sin testigos. El tiempo perdió estructura. No hubo relojes. No hubo afuera. Y aunque en algún rincón de su conciencia Rebeca sabía que al amanecer llegarían las preguntas, las culpas y las consecuencias, esa noche eligió no anticiparse. Eligió no huir. Eligió no resistirse más.
porque algunas decisiones no se toman con la cabeza, se atraviesan con el cuerpo entero, y ambas, sin decirlo, acababan de hacerlo. Capítulo 18. Con la llegada del día llega la verdad. Sarocha despertó antes de que la luz terminara de filtrarse por las cortinas. No fue un despertar brusco ni inquieto. Fue lento, casi deliberado, como si su cuerpo hubiera regresado a la vigilia antes que su mente. Permaneció inmóvil unos segundos, respirando con cuidado, midiendo el espacio, escuchando el ritmo regular que venía desde el otro lado de la cama. Rebeca dormía profundamente. No era un sueño liviano. Se notaba en la forma en que su pecho subía y bajaba, en la quietud absoluta de su cuerpo. Tenía el rostro relajado, desprovisto de cualquier gesto defensivo, una mano abandonada sobre la sábana, el cabello desordenado cayéndole sobre la frente sin intención ni corrección. No había en ella cálculo, ni control, ni vigilancia. Dormía como duerme quien confía, aunque no sea consciente de ello. Sarocha la observó más tiempo del que consideró prudente. No había en su mirada el gesto triunfal que tantas veces había acompañado sus amaneceres compartidos. Tampoco había frialdad ni distancia inmediata. Lo que sentía era más ambiguo, más difícil de nombrar. Una satisfacción silenciosa, casi íntima, mezclada con una sorpresa que no había anticipado. Rebeca había caído. Como todos. Eso era lo lógico. Eso era lo que siempre ocurría. El deseo, la admiración, la rendición más o menos evidente. Sarocha conocía bien ese recorrido. Sabía leerlo, provocarlo, conducirlo. Y, sin embargo, había algo distinto. No era solo el hecho de que hubiera sucedido. Era la manera. La forma en que Rebeca había decidido entregarse. No había sido un arrebato vacío ni una entrega ciega. Había habido conciencia, presencia, una intensidad que no buscaba nada, solo era. Algo real. Y eso la inquietó más de lo que estaba dispuesta a admitir, porque ese tipo de conexión no se repetía fácilmente, y porque no encajaba en el lugar que Sarocha solía ocupar en esas historias. Se incorporó despacio, con cuidado de no alterar el sueño de Rebeca. El gesto fue automático, casi instintivo. Minimizar su presencia, no dejar huella. Tomó su ropa y se vistió con rapidez, sin mirarse demasiado al espejo, como si su cuerpo actuara solo. No porque tuviera prisa real, sino porque quedarse un minuto más habría significado pensar. Y pensar, en ese momento, no era una opción cómoda. Antes de salir, volvió la cabeza una última vez. Rebeca no se movió. Seguía dormida, ajena al torbellino silencioso que acababa de despertar en su cabeza. Fue sexo, se dijo a sí misma con firmeza interna. Solo eso. La frase sonó correcta, eficiente, demasiado precisa. La repitió mentalmente mientras cerraba la puerta con cuidado, como si al sellar el espacio pudiera cerrar también la posibilidad de interpretaciones incómodas. Caminó por el pasillo aún vacío del alojamiento. Eran poco más de las 6 de la mañana, y el lugar estaba suspendido en ese silencio previo al inicio del día, cuando todo parece frágil y provisional. Ese silencio le pesó más de lo habitual. Entró a su habitación, sin detenerse a pensar, se metió a la ducha. Abrió el agua caliente al máximo, como si necesitara algo que la cubriera por completo, que la aislara incluso de sí misma. El vapor llenó el espacio casi de inmediato. Cerró los ojos, y ahí fue cuando su mente la traicionó. El recuerdo regresó con una claridad incómoda. La cercanía, el peso compartido, la forma en que Rebeca había dejado de pensar y había empezado a sentir. La manera en que había respondido sin máscaras. Sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, involuntario, revelador. Fue el mejor sexo que había tenido en su vida. La certeza apareció completa, sin adornos, y la descolocó. Apoyó la mano contra el azulejo, respirando hondo, como si el agua pudiera borrar lo que esa verdad implicaba. Porque no era solo placer, era conexión, y eso no formaba parte de su narrativa habitual. Eso no era algo que pudiera descartar con facilidad. Cuando cerró la ducha, ya había recompuesto el gesto, la postura, el control. En 2 horas debía empezar el día. Había trabajo. Había roles que cumplir. Y Sarocha sabía muy bien qué hacer cuando algo empezaba a importarle más de la cuenta. Distanciarse. Reducirlo.
Nombrarlo de la forma más simple posible. Solo sexo. Aunque en el fondo, supiera que esa explicación ya no le bastaba del todo. En otra habitación del hotel, la alarma del teléfono rompió el silencio de la habitación con una violencia innecesaria. Rebecca abrió los ojos de golpe, como si hubiera sido arrancada de un lugar demasiado frágil para sostenerse. Durante un segundo no supo dónde estaba. El techo desconocido, la luz filtrándose por la ventana, el cuerpo todavía tibio, todo parecía fuera de lugar. Y entonces el recuerdo cayó entero. La noche, la cercanía, el cruce definitivo. Giró la cabeza casi con urgencia, como si una parte de ella aún esperara encontrarla ahí. El otro lado de la cama estaba vacío. La sábana estirada, fría, intacta. No hubo margen para la negación. La certeza se instaló en su pecho con una rapidez brutal, dejándole sin aire durante un segundo demasiado largo. No era solo decepción, tampoco era solo tristeza. Era una mezcla incómoda de abandono anticipado y vergüenza, como si hubiera sido ella quien había llegado tarde a algo que ya había terminado. Se incorporó lentamente, dejando caer los pies al suelo, sintiendo el contacto helado como un recordatorio físico de la ausencia. Intentó ordenar las sensaciones, aferrarse a la lógica. Sarocha se fue temprano. Tenía responsabilidades. Era lo normal. Pero esa explicación no logró asentarse. Otra voz, más baja, más cruel y mucho más honesta, se impuso sin pedir permiso. Para ella solo fue sexo. La idea no llegó como un pensamiento elaborado, sino como una punzada directa, casi corporal. Rebecca sintió como algo se cerraba dentro de ella, un mecanismo antiguo de autoprotección que reconocía demasiado bien. La vergüenza apareció antes incluso que el dolor. Vergüenza por haber creído, aunque fuera por unas horas, que podía ser distinto. Vergüenza por haber bajado la guardia con alguien que nunca prometió cuidarla. Vergüenza por haberse permitido una intimidad que no encajaba con la forma en que ella entendía los vínculos. Rebecca no era una mujer de encuentros casuales. Nunca lo había sido. El sexo sin profundidad la dejaba vacía, descolocada, como si hubiera entregado algo sin recibir nada a cambio. Siempre había sido cuidadosa con eso, selectiva, precavida, y sin embargo había cruzado esa línea con una facilidad que ahora le resultaba humillante. Idiota, murmuró en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera devolverle algo de control. Se pasó la mano por el rostro, respirando hondo, intentando estabilizarse. Miró el reloj. El tiempo no se había detenido por su confusión. En menos de media hora tenía que estar lista. Tenía que salir. Tenía que verla. La idea la tensó por completo. Ver a Sarocha. Trabajar con ella. Fingir neutralidad. Sentir que todo su cuerpo había estado expuesto mientras la otra seguía intacta. Se levantó con un movimiento brusco y fue directo al baño, como si huir físicamente del dormitorio pudiera aliviar la sensación de haber sido dejada atrás. Abrió la ducha y el agua comenzó a caer con fuerza, llenando el espacio de vapor, pero no logró disipar el nudo en su estómago. Se apoyó contra la pared, dejando que el agua le recorriera la espalda. No sabía si Sarocha se había arrepentido. No sabía si había significado algo. Y lo que más le dolía más que cualquier interpretación era saber que había significado algo para ella misma. Porque había habido algo real. Al menos para ella. Cerró los ojos con fuerza, como si pudiera contener así el temblor interno. No lloró. No todavía. El dolor estaba demasiado compacto, demasiado reciente como para desbordarse. El día la esperaba. Las cámaras, el equipo, la normalidad impostada, y Rebecca lo sabía con una claridad incómoda. Pasara lo que pasara a partir de ahora, algo ya no estaba intacto. No solo entre ella y Sarocha, dentro de ella. Capítulo 19. La máscara de Sarocha. La nueva locación era un roquerío abierto al mar, áspero, irregular, con formaciones de piedra oscura que parecían emerger desde el agua como cuerpos antiguos. El viento golpeaba con fuerza, arrastrando sal y arena, y el sonido del oleaje se imponía como un pulso constante, casi hipnótico, marcando un ritmo que no se podía ignorar. No era un lugar amable, era expuesto, crudo, sin refugios. Rebecca llegó antes que el resto del equipo como siempre.
Caminó entre las rocas con cuidado, evaluando ángulos, alturas, sombras. Observó cómo la luz rebotaba en la piedra húmeda y cómo el cielo encapotado suavizaba los contrastes. Todo eso lo hacía de forma automática, casi mecánica. Su cuerpo sabía qué hacer. Su mente, en cambio, no estaba del todo ahí. Cada ajuste, cada cálculo de luz, estaba atravesado por una conciencia incómoda. Iba a verla. Iba a trabajar con ella como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran cruzado una línea que para Rebecca nunca había sido liviana. Se obligó a respirar hondo. Trabajo. Solo trabajo. Sarocha llegó minutos después. Rebecca no la miró de inmediato, pero la sintió. La forma en que el espacio parecía acomodarse alrededor de su presencia. El leve cambio en la energía del equipo. Algunas miradas que se desviaban, casi por reflejo. Cuando finalmente alzó la vista, la vio. Caminaba con una seguridad casi ostentosa, como si la noche anterior no hubiera existido, o peor aún, como si hubiera sido solo un detalle menor en su rutina. Vestía con naturalidad estudiada, el cuerpo relajado, los movimientos fluidos, la expresión controlada hasta el mínimo gesto. No había rastro de duda. No había rastro de resaca emocional. La máscara estaba de vuelta. Rebecca lo notó de inmediato. Y le dolió. No hubo saludo íntimo. No hubo incomodidad visible por parte de Sarocha. Solo una sonrisa leve, profesional, casi distante. La misma que usaba frente a fotógrafos, productores, periodistas. Esa facilidad para encapsular lo ocurrido como si no tuviera peso alguno. Esa facilidad le dolió más de lo que habría querido admitir. La sesión comenzó. Rebecca dio indicaciones con precisión. Voz firme. Frases breves. Todo estaba donde debía estar. Evitaba sostenerle la mirada más de lo necesario, como si el contacto visual prolongado pudiera delatarla. Cada vez que lo hacía, sentía una tensión interna inmediata. Un tirón seco en el pecho. No era rabia. No era celos. Era una mezcla amarga de exposición y orgullo herido. De haber sido vista sin defensa y luego tratada como si nada hubiera cambiado. Sarocha, en cambio, parecía crecer dentro de ese espacio. Su ego estaba inflado, casi palpable, reforzado por la certeza de que tenía el control. Se movía con soltura entre las rocas, descalza por momentos, segura del equilibrio de su cuerpo. Respondía a las indicaciones con eficiencia, pero también con una presencia que rozaba la provocación. No hacia Rebecca de forma directa, hacia el mundo, como si necesitara reafirmarse frente a todos. Como si cada gesto fuera una forma de decir yo sigo siendo yo, intacta, dominante, deseada. Rebecca lo veía, y lo entendía demasiado bien. En un momento el equipo se dispersó para ajustar luces y vestuario. El viento obligó a algunos a moverse más lejos, a cubrir equipos, a hablar entre ellos. Por unos minutos quedaron solas entre las rocas. El silencio entre ambas no fue cómodo. Sarocha se acercó más de lo necesario. No invadió de golpe. No tocó. Simplemente acortó la distancia hasta que dejó de ser profesionalmente justificable. Rebecca lo sintió antes de verla. Esa cercanía que ya conocía. Esa presencia que ahora no tenía nada de inocente. Estuvo rico anoche, dijo Sarocha, en voz baja, casi casual, como si hablara del clima o del cansancio. Pero generalmente no repito. La frase fue un golpe seco. No había ternura. No había cuidado. Había intención. Provocación pura, afilada, calculada. Claro que quería más. Cada fibra de su cuerpo lo decía. La forma en que se inclinaba apenas, la tensión contenida en la mandíbula, la mirada que no se apartaba. Pero necesitaba recuperar la ventaja. Marcar territorio. Volver a ponerse por encima antes de que algo más se le escapara de las manos. Rebecca no respondió de inmediato. Contó los segundos con precisión casi cruel. 1, 2, 3. Dejó que el silencio se volviera incómodo, denso, real. Dejó que la frase flotara sin respuesta, perdiendo fuerza. Cuando habló, lo hizo sin elevar la voz. Sin dureza aparente. En cambio yo, dijo, no suelo acostarme con cualquiera. No hubo insulto. No hubo dramatismo. Solo una línea clara. La diferencia. Una frontera. La conversación murió ahí. Sarocha no sonrió esta vez. Tampoco respondió. Por una fracción de segundo,
Algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez. O algo más cercano a una fisura. Dio un paso atrás, justo cuando Nam se acercaba con nuevas indicaciones, rompiendo el momento con la naturalidad de quien no sabe que acaba de interrumpir una grieta abierta. Probemos desde ese ángulo, dijo Nam. La luz está mejor ahora. El trabajo continuó. Pero mientras Rebecca disparaba la cámara, concentrada en el encuadre, Sarocha posaba con el cuerpo. La mente seguía atrapada en esas breves palabras. No somos iguales. La frase se le había incrustado más profundo de lo que jamás admitiría. Porque no solo la había rechazado, la había colocado fuera de sus intereses. Y eso, para alguien como Sarocha, era infinitamente más perturbador que un simple no. Cuando la sesión terminó, el cansancio era palpable en cada cuerpo. No era solo físico. El viento había bajado su intensidad, pero la tensión seguía suspendida en el aire, como una corriente invisible que nadie lograba disipar del todo. El equipo comenzó a desmontar en silencio relativo. Las conversaciones eran breves, funcionales. Nadie tenía energía para más. El mar seguía golpeando las rocas con un ritmo constante, indiferente a lo que acababa de suceder. Las personas recogían cables, guardaban cámaras y cerraban maletas. Rebecca estaba guardando su equipo con movimientos precisos, casi automáticos. Revisaba lentes, limpiaba con cuidado la cámara, la protegía del salitre. Ese ritual siempre la calmaba. Le devolvía una sensación de control. Pero esa tarde no bastaba. Sentía el cuerpo tenso, como si no hubiera terminado de bajar la guardia en ningún momento del día. Cada músculo parecía estar a la espera de algo más, de otra incomodidad, de otro roce innecesario. Fue entonces cuando vio a Nam apartarse unos metros, teléfono en mano. La observó sin querer. La forma en que Nam me escuchaba con atención, asentía varias veces, fruncía el ceño apenas. Algo en esa postura le avisó que no era una llamada menor. Rebecca cerró el estuche de la cámara más lento de lo habitual, como si estirara el tiempo. Cuando Nam regresó, su expresión había cambiado. Ya no era la coordinadora cansada de la sesión. Era la productora práctica, enfocada, resolutiva. «Tenemos un cambio de planes», anunció, elevando un poco la voz para que algunos más escucharan. «La dirección quiere extender la estadía unos días más». Rebecca levantó la mirada de inmediato. «¿Extender?», repitió sin disimular la sorpresa. «Eso no estaba contemplado». «Lo sé», respondió Nam. «Pero van a sumarse dos figuras importantes. Quieren aprovechar que estamos todos acá y que la locación ya está montada». El nombre de Eng llegó apenas unos segundos después. Nita y Eng se integran al equipo. El sonido del mar pareció apagarse un instante. Rebecca sintió un nudo inmediato en el estómago. No fue celos exactamente. Fue algo más cercano al agotamiento anticipado. Más días, más convivencia forzada, más miradas cruzadas, más silencios cargados. «No creo que pueda», dijo tras un breve silencio. «Tengo problemas de agenda, compromisos previos». No era una mentira absoluta, pero tampoco era toda la verdad. Nam la miró con atención, como si midiera cuánto margen tenía para insistir. Rebecca empezó. «Entiendo, pero el traslado fue costoso. La producción ya invirtió mucho en este equipo, en esta locación. Mover todo otra vez sería un problema enorme». Rebecca negó con la cabeza, despacio. «No es lo ideal para mí», repitió. No estaba dentro de lo acordado. Nam dio un paso más cerca y bajó la voz. El tono cambió. Ya no era una orden ni una instrucción. Era una petición. «Te lo pido como favor. Solo unos días más. Nos ayudas a cerrar esto y después vemos cómo compensarlo. De verdad lo necesitamos». Rebecca apretó los labios. Miró hacia el mar, buscando aire. Luego hacia el equipo, que seguía trabajando sin prestar atención directa, pero con esa conciencia colectiva de que algo importante se estaba decidiendo. Finalmente, sin quererlo, su mirada encontró a Sarocha. Ella estaba a unos metros, conversando con alguien del staff, relajada, incluso sonriente. El cuerpo suelto, la máscara intacta, como si nada de lo ocurrido ese día ni esa noche hubiera dejado huella alguna. Y eso le dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Irse ahora habría sido lo más fácil. Cerrar la puerta. Volver a su rutina.
recuperar el control emocional que había perdido con demasiada rapidez. Quedarse, en cambio, significaba exponerse otra vez. Seguir compartiendo espacios. Seguir mirándola. Seguir sosteniendo una tensión que no había pedido, pero que tampoco había evitado. Rebecca respiró hondo. Sintió el peso de la decisión bajar por su cuerpo como una losa lenta, inevitable. «Está bien», dijo finalmente. «Me quedo». Nam exhaló, visiblemente aliviada. «Gracias», respondió. «De verdad. Te lo agradezco mucho». Mientras el equipo comenzaba a reorganizarse, ajustando calendarios, revisando logística y comentando la llegada de Nita y Eng, Rebecca supo que acababa de aceptar algo más que una simple extensión de trabajo. Había elegido no huir. Había elegido quedarse en un lugar emocionalmente incómodo, con alguien que la había tocado más profundo de lo que esperaba, y luego había fingido que no importaba. Desde lejos, Sarocha la observó. No de forma evidente, no con descaro. Fue apenas un segundo de atención sostenida, suficiente para entender que algo había cambiado, que Rebecca no se iba, que no había escapado. La máscara seguía puesta, y aún así, algo no terminaba de encajar. No era culpa, no era duda. Era una incomodidad nueva, sutil, persistente. Rebecca no había reaccionado como los demás. No había insistido. No había pedido explicaciones. Había puesto un límite, y luego había decidido quedarse. Y aunque Sarocha aún se decía que no significaba nada, algo en su interior empezaba a entender que esa quietud, esa forma de no perseguirla, era más difícil de manejar que cualquier rendición. Capítulo 20. El juego que empieza a torcerse. La llegada de Nita y Eng alteró el equilibrio del equipo desde el primer minuto, aunque nadie habría sabido decir exactamente por qué. No fue algo escandaloso ni evidente. No hubo exclamaciones ni cambios bruscos de ánimo. Fue una modificación sutil del aire, casi imperceptible, como cuando entra una corriente nueva por una ventana abierta. Más risas, más atención dispersa, más miradas que se cruzaban sin intención aparente. Nita llegó envuelta en una energía expansiva, segura de sí misma, con esa luminosidad que no se impone pero ocupa espacio. Saludó a todos con naturalidad, hizo preguntas, se interesó por el lugar, por el equipo, por los detalles. Eng, en cambio, apareció con una calma estudiada, una presencia sólida, de esas que no necesitan demostrarse porque saben que ya están siendo observadas. Sarocha los recibió con una naturalidad impecable. Besos al aire, comentarios ligeros, bromas rápidas dichas en el tono exacto. Desde fuera parecía cómoda, incluso entusiasmada. Se movía con soltura entre ellos, como si esa dinámica le perteneciera desde siempre. Nadie habría sospechado nada distinto, pero por dentro, su mente ya estaba en movimiento, calculando, midiendo, ajustando. Rebecca los observaba desde unos metros más atrás, cámara en mano, evaluando la escena con la misma precisión con la que lo hacía todo. Su mirada recorría el encuadre humano con criterio técnico, posiciones, gestos, luces naturales. No había en su rostro ninguna emoción evidente. Solo atención, profesionalismo, distancia. Eso fue lo primero que Sarocha notó. No había incomodidad visible. No había reacción inmediata. Ni una tensión obvia, ni una rigidez en los hombros, ni una mirada que se desviara de más. Y eso, lejos de tranquilizarla, activó algo distinto. Eng se acercó a Sarocha con facilidad, como si ese movimiento hubiera sido natural desde el inicio. Era atractivo, carismático, acostumbrado a ocupar espacios sin pedir permiso. Le habló al oído para comentar algo sobre la locación, sobre la textura de las rocas, sobre cómo el viento podía jugar a favor de las tomas. Nada íntimo, nada explícito, pero suficiente. Sarocha lo permitió sin esfuerzo. Más aún, lo usó. Ajustó su postura apenas, girando el cuerpo en un ángulo que dejaba clara la cercanía. Sostuvo la conversación un segundo más de lo necesario. Rió con una suavidad calculada, modulando el gesto, la voz, la pausa. Cada movimiento estaba pensado para ser visto desde un punto específico, aunque fingiera no saberlo. Rebecca. Desde su lugar, Rebecca registró todo. La cercanía, la facilidad,
La manera en que Sarocha volvía a moverse como pez en el agua dentro de la admiración ajena. Sintió una punzada breve, seca, que no alcanzó a expandirse. No celos. No todavía. Más bien una confirmación incómoda, casi fría. Así era su mundo, así funcionaba ella. No había promesas. No había exclusividad. Solo juego, imagen, control. Rebeca se concentró en su trabajo con más rigor del habitual. Se dedicó a la edición de fotografías en su portátil. No levantó la vista más de lo necesario. Sarocha, en cambio, sí miraba. Buscaba una señal, un gesto fuera de lugar, una grieta mínima, algo que confirmara que el recurso estaba funcionando. Y al no encontrar la reacción que esperaba, decidió empujar un poco más. Eng se convirtió entonces en el recurso perfecto. No porque le interesara realmente, no porque deseara algo con él, sino porque era visible, porque era seguro, porque era en su mente una manera limpia de provocar sin exponerse. Un movimiento calculado sin riesgo aparente. Pero Rebeca no reaccionó, o al menos no como Sarocha esperaba. No hubo tensión explícita, no hubo confrontación, no hubo gesto de reclamo ni mirada cargada. Solo una distancia más firme, una barrera silenciosa que no pedía explicaciones. Y esa neutralidad, esa ausencia de respuesta, empezó a incomodarla más que cualquier escena de celos evidentes. Porque el juego seguía, pero ya no estaba segura de estar ganándolo. Horas después, la salida nocturna fue casi una extensión natural del día, como si nadie hubiera cuestionado realmente si era buena idea. Un bar cercano al hotel, lo suficientemente discreto como para no exigir protagonismo. Luces bajas, mesas de madera gastada, música suave que no interrumpía las conversaciones. El tipo de lugar donde las copas llegaban sin apuro, y las horas se estiraban sin que nadie las contara. Nita fue quien propuso brindar por el equipo, levantando su vaso con una sonrisa amplia. Eng aceptó de inmediato, relajado, cómodo en ese rol social que parecía quedarle sin esfuerzo. Sarocha se sumó con una sonrisa que ya conocía bien, la que mostraba cuando todo estaba bajo control. Las primeras copas transcurrieron sin sobresaltos. Conversaciones cruzadas, risas sueltas, anécdotas del trabajo, comentarios sobre la locación. Sarocha volvió a sentirse en su territorio, observada, validada, cómoda en ese espacio donde la atención circulaba naturalmente hacia ella, sin que tuviera que pedirla. Eng estaba atento, pendiente de sus gestos, inclinándose para escucharla mejor cuando hablaba. Nita, expansiva, curiosa, hacía preguntas con interés genuino, mirando a ambos con esa mezcla de simpatía y agudeza que la caracterizaba. Todo avanzaba como estaba previsto, hasta que ocurrió. La fotógrafa es guapísima, dijo Nita de pronto, sin énfasis especial, como quien comenta algo evidente. Tiene algo, no sé, muy atractivo. El comentario fue simple, casi inocente, pero el efecto no lo fue. Sarocha se tensó apenas un segundo, lo suficiente como para notarlo ella misma. Ah, sí, respondió, cuidando el tono, forzando una ligereza que no sentía. ¿Te parece? Nita asintió sin dudar, apoyando el codo sobre la mesa. Mucho. Y no solo físicamente, agregó. Se nota segura, centrada. Eso me encanta en una persona. Eng rió, añadió algo trivial sobre el talento de Rebeca y la calidad de su trabajo, pero para Sarocha el resto de la conversación se volvió un murmullo de fondo. Algo se había desplazado. No fue un golpe inmediato. Fue más bien un ajuste interno, una alarma silenciosa. No eran celos en el sentido clásico. No había posesividad declarada ni reproche posible. Era otra cosa. Territorio. La idea se le instaló con una claridad incómoda, casi desagradable. Nita había visto a Rebeca. Y no solo desde lo profesional. La noche continuó, pero ya no tenía el mismo ritmo. Sarocha bebió más rápido de lo habitual. Rió menos. Respondía con segundos de retraso. Eng seguía allí, cercano, atento, pero su presencia había perdido relevancia. El recurso que había elegido empezaba a parecerle torpe, incluso inútil. El plan se había torcido. Lo que debía ser una provocación controlada se estaba convirtiendo en algo distinto, algo que no había calculado. Porque Nita no era ingenua, y Nita no competía, elegía.
Y si quería algo, iba por ello sin rodeos. Sarocha sintió una incomodidad nueva, difícil de ubicar. No era miedo, pero se le parecía. No era rabia, pero tensaba el cuerpo. No era deseo, pero lo rozaba de una manera incómoda. No podía permitirlo. No porque Rebeca le perteneciera. No porque hubiera derechos ni acuerdos. Sino porque algo que todavía no estaba dispuesta a nombrar, se rebeló ante la sola idea de perder terreno sin haberlo decidido. La noche terminó mal para ella. No con una escena. No con un conflicto abierto. Terminó mal de esa manera silenciosa y amarga en que terminan las cosas que ya no se controlan del todo. Con sonrisas sostenidas más de la cuenta. Con despedidas correctas. Con una incomodidad que nadie verbalizó. Sarocha regresó sola al hotel. El mar oscuro acompañaba sus pasos, el sonido de las olas marcando un ritmo lento e insistente. Caminaba con las manos en los bolsillos, la mente inquieta, repasando una y otra vez el comentario de Nita como si pudiera desarmarlo. Y entonces lo entendió. Había intentado usar a otros para provocar. Había intentado reafirmar su lugar desde el juego. Y había descubierto algo que no le gustó en absoluto. Ya no era la única mirando a Rebeca. Y eso no le resultó estimulante. Le resultó peligroso. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.